Bueno, hola, buenos días. Vamos a iniciar con este webinar. Les agradezco. Primeramente, me confirmen con un mensaje, tal vez aquí en el chat, de que me están escuchando bien. Eh, Aquí, no, ¿verdad? Sí, aló, aló. Sí, perfecto. Listo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a iniciar con el webinar. Mm, Vamos a ubicarnos por acá. Eh, Les agradezco el espacio que reservaron para tomar el webinar. Eh, Les recuerdo que este webinar va a quedar subido al canal de YouTube del Patrón, ¿verdad? Por si en algún momento no lo pueden terminar del todo o si quieren retomar al final algún asunto. Además, el correo se les estará enviando por correo se les estará enviando el material que veamos el día de hoy, tanto esta presentación como alguna documentación importante. Me presento, mi nombre es Andrés Alfaro, soy especialista de automatización en el Batrón. Eh, Como ya es de su conocimiento, para el webinar de hoy vamos a hablar y a interactuar con algunas herramientas que en este caso disponemos de Rockwell Automation para estandarizar al fin y al cabo nuestras aplicaciones de automatización. Vamos a enfocarnos principalmente en las librerías de objetos, bueno, que para algunos de ustedes puede ser un tema conocido, ¿verdad? Para otros puede ser en realidad algo nuevo. Si es algo nuevo, no se preocupen, aquí vamos a ver todo, desde lo más básico hasta al fin y al cabo cómo utilizarlas, cómo implementar estas librerías. Y recuerden, ¿verdad? En cualquier momento que tengan cualquier consulta, la pueden escribir aquí en el chat. Yo lo voy a ver y al final incluso vamos a dedicar un espacio también para contestarlas. Bueno, iniciamos la agenda para el día de hoy. Voy a iniciar hablando un poco sobre qué elementos son importantes de considerar para ser competitivo en el mercado actual. Va a ser como una introducción que voy a dar. Luego vamos a hablar un poco sobre cómo les podemos ayudar nosotros, ¿verdad? Tanto el Batrón como en este caso Rockwell Automation a lograr estos objetivos de competitividad. Vamos a hablar un poco sobre las librerías, ¿verdad? Cómo las descargo, cómo las importo, cómo las configuro y vamos a ver que es sumamente sencillo al fin y al cabo, ¿verdad? Y finalmente daré una demostración de cómo implementar estas librerías con un ejemplo práctico. Como introducción, entonces voy a hablar un poco sobre algunos puntos que debemos considerar para ser mejores que nuestra competencia, ¿verdad? Para diferenciarnos, para sobresalir. Eh, entonces, ¿qué elementos son importantes de considerar para competir en el mercado actual? Bueno, son estos tres básicamente: velocidad, eficiencia y sostenibilidad. Velocidad, al fin y al cabo, es producir, ¿verdad?, dispositivos o equipos rápidamente. La eficiencia, básicamente la relación entre los recursos, ya sea recurso humano, materia prima, gasto energético, contra el producto final, ¿verdad? O el producto producido, ¿verdad? Y la sostenibilidad, ¿verdad? Es la capacidad o la habilidad para mantener estos dos indicadores, tanto velocidad como eficiencia. Entonces, resumiendo la idea, debemos actualmente hacer las cosas más rápido, reducir el costo de producción y mantener la velocidad y la eficiencia. Bueno, para lograr que nuestros clientes, para que ustedes, ¿verdad? Al fin y al cabo compitan
En este caso, Rockwell Automation está suministrando una librería escalable. ¿De qué? Bueno, de contenido de aplicaciones. Ahora más adelante la vamos a ver en detalle. Estas librerías son compatibles con disciplinas tanto de control discreto, ¿verdad? Máquinas, como control de proceso continuo. Se utiliza la arquitectura integrada de Rockwell, que ya prácticamente las conocemos, ¿verdad? Lo que son controladores programables, software de visualización, sistema de control distribuido, sensores, arrancadores, aplicaciones de movimiento, panel views, etc. Como vamos a ver más adelante, hay varias librerías de objetos o dispositivos. Básicamente son 5. Una está enfocada en proceso, ¿verdad? Proceso continuo. Otra enfocada en máquinas, en aplicaciones para máquinas. Otra enfocada en controladores programables y módulos de entradas y salidas. Otra enfocada en sensores y finalmente una última enfocada en equipos de potencia. La competitividad, la clave para la competitividad en la industria inicia con los dispositivos inteligentes a nivel de piso de planta. Por ejemplo, como se observa aquí en la imagen, un mezclador que puede ser que tenga en este caso un variador PowerFlex o un relé electrónico de sobrecarga de 300, ¿verdad? Estos los consideramos dispositivos inteligentes, ya que de ellos podemos estar obteniendo datos de carga, datos de temperatura o la información que estemos requiriendo para nuestra planta. Otro ejemplo, en este caso sería una banda transportadora, ¿verdad? Que podríamos estar pensando que está sacando material de un horno, por ejemplo, y posiblemente se requiera obtener información de diagnóstico. En este caso, la banda está siendo monitoreada por un relé electrónico de sobrecarga, un E300, y de él podemos obtener datos de tiempo de disparo, datos de tiempo de uso térmico, que dan la posibilidad, en este caso, de corregir algún error, algún desperfecto antes de que esto cause un paro de máquina, un paro de planta. Y podríamos tener también un módulo de monitoreo de condición, 1444 Dynamic, el cual es una solución de Rockwell que nos permite monitorear rodamientos, por ejemplo, y nos da información de velocidad, de aceleración, de vibraciones, de shock. Podemos tener otra sección en la planta donde requerimos, por ejemplo, información de la ubicación de los productos para dar trazabilidad. En este caso, podría aplicar un sensor con comunicación IO-Link o un sensor con comunicación Ethernet, y de ello se podría identificar qué producto es, se podría identificar dónde está, su ubicación, el color y los atributos de ese producto, ¿verdad? Este es otro ejemplo del por qué es un punto clave el obtener datos de piso de planta. Los dispositivos inteligentes de Rockwell Automation, ya sean para control de motores, para dispositivos para monitoreo y iOS, o dispositivos para control de movimiento, eh, son todos dispositivos con los que nos comunicamos en una red, como se observa aquí en la imagen, y suministran información vital a nuestro sistema. Muchas veces tenemos en nuestra planta todos estos equipos, y con esos equipos me refiero a los que conocemos: variadores de frecuencia, sensores, controladores, servomotores, de los cuales podemos en realidad obtener gran cantidad de información valiosa para tomar decisiones de mejora. Sin embargo, sabemos todos aquí, ¿verdad?, que lo usual es que esta información nunca se aproveche, ¿verdad? Están los dispositivos, pueden suministrar esa información, pero posiblemente no los estemos aprovechando del todo. Esto es una lástima al fin y al cabo, porque
seguramente se hizo una inversión considerable, ¿verdad?, en el hardware en algún momento y no se está aprovechando del todo. Entonces, bueno, esto puede cambiar de una forma muy sencilla y rápida con las librerías de objetos de Rockwell. En el ejemplo que se muestra, vemos una instrucción add-on. Bueno, básicamente tenemos el objetivo de las librerías, al fin y al cabo, es extraer en este caso información disponible, ¿verdad?, para visualizarla en un HMI y utilizarla en un control, en una lógica de control personalizada, ¿verdad?, que deseemos implementar. Y estas librerías básicamente están compuestas por dos elementos. Tenerlo bastante claro, un elemento de estos es las instrucciones add-on. Estas instrucciones, un ejemplo es el que tenemos aquí en pantalla en el centro, donde tenemos un add-on para controlar un PowerFlex 755. Para los que no están relacionados con el término, la instrucción add-on es básicamente un bloque de función personalizados, en este caso desarrollados por Rockwell, pero nosotros también podemos desarrollar un bloque add-on y se programan en los controladores, ¿verdad? En este caso estamos en el entorno de Studio 5000, entonces sería para los controladores Compact Logics y Control Logics. Y el otro elemento importante de estas librerías son los faceplate configurables. Y los faceplate, ¿verdad?, es un término que le llamamos comúnmente a las ventanas, ¿verdad?, o a las pantallas que abrimos, que nos permiten visualizar y controlar un objeto en una HMI. Y un objeto puede ser una válvula, un motor, un variador, ¿verdad?, un sensor. Perfecto. Bueno, en este ejemplo observamos ahora sí una instrucción add-on, ¿verdad? Para controlar un variador PowerFlex 755. Esta instrucción básicamente lo que hace es recopilar, ¿verdad?, datos del dispositivo inteligente y se utilizan estos datos en la lógica que deseamos implementar para el control, ¿verdad? En este caso es un conveyor, pero podría ser el control de una bomba, el control de un soplador, el control de un ascensor, ¿verdad?, para cualquier aplicación que tengamos. Además, este bloque de función, este add-on, no solo suministra datos, sino que también puede aceptar comandos, ¿verdad?, y enviarlos al dispositivo inteligente. En este caso, él puede aceptar comandos del bloque del conveyor y enviar a arrancar o a controlar la velocidad del variador. Entonces, bueno, tener claro que la instrucción add-on es una parte de la librería y, bueno, en resumen, este add-on suministra información a un faceplate de mantenimiento, ¿verdad?, como lo observamos en la imagen, y también simultáneamente suministra o se comunica con este otro add-on, que en este caso, bueno, específicamente pertenece a otra librería, a la librería de Machine Builder, y que nos permite controlar una banda transportadora, ¿verdad?, a través de los dos faceplates que se muestran más abajo. Bueno, entonces, tener en cuenta que las librerías de dispositivos o de objetos están compuestas por instrucciones add-on y los faceplates. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de faceplate, que en este caso están en el entorno de View Designer de Studio 5000 para las pantallas Panel View 5000. Y bueno, estos faceplate fueron diseñados para interactuar con un PowerFlex. Este primer faceplate
el que está más a la izquierda, eh, básicamente sería como la pantalla principal, ¿verdad? Al momento en que abrimos el faceplate es la pantalla que se despliega y tiene información básica del variador, como en este caso velocidad, un indicador de corriente, frecuencia y algún control básico. En el medio vamos a observar faceplate relacionados directamente con visualización de tendencias e históricos y también un poco de configuración. Y después en estos otros vamos a tener faceplates relacionados a diagnóstico y datos adicionales, datos de información adicional. Más adelante voy a exponer un ejemplo práctico relacionado bastante con un variador PowerFlex. Bueno, además de los PowerFlex o los variadores de frecuencia, tenemos servodrives, los Kinetics, tenemos librerías para el relé electrónico de protección, el E300, y también para el arrancador suave, el SMC50, que es este caso. Observamos aquí en la presentación que los faceplates son bastante similares al del PowerFlex que vimos anteriormente, donde tenemos una sección con indicadores de estado y mantenimiento. Tenemos una ventana para visualizar tendencias y hacer una configuración, y tenemos otra para diagnósticos y detalles. Entonces, al fin y al cabo, lo que vemos es faceplate muy similares, lo que al fin y al cabo, ¿verdad?, los hace una herramienta fácil de integrar y de utilizar. En este caso vemos algunas diferencias básicas con respecto al de un variador, como lo es, por aquí indica la capacidad térmica y por aquí indica el promedio del voltaje de entrada. Entonces básicamente se mantiene la estructura de los faceplate, pero con algunos ligeros cambios dependiendo del dispositivo que en este caso estemos comunicando. Y sí me gustaría, ¿verdad?, al fin y al cabo dejar claro que es un entorno ¿verdad?, que al final se vuelve familiar, podríamos decir. Vemos cómo sigue la misma línea, ¿verdad? Y esto, ¿qué ganamos con esto? Bueno, algo bastante lógico, que es que el aprendizaje por parte de los operadores para controlar un sistema sea rápido, ¿verdad? Y también el aprovechar muchos indicadores de los que podemos disponer de cada uno de los dispositivos. Bueno, esta diapositiva habla sobre los faceplates para los arrancadores Armor Start. Estos arrancadores, si no los conocen, básicamente son arrancadores directos, arrancador suave, arrancador por variador, que permiten ser instalados cerca de los motores en ambientes, podríamos decir, difíciles, ¿verdad? Con grados de protección contra agua y polvo, por así decirlo. El diseño de estos faceplates, como observamos, se mantiene, ¿verdad?, igual a los vistos anteriormente. Obviamente tienen algunas diferencias, algunas variaciones, que al final dependen de las características o las funcionalidades de cada arrancador. Bueno, como observamos también en esta otra diapositiva, en el caso del Armor Star para variador de frecuencia, básicamente son los mismos faceplates. Aquí se viene algo interesante, ¿verdad? Y es que, bueno, a inicios de este año se liberó una librería de objetos dedicada exclusivamente para los faceplates de las diferentes opciones de I/O que tenemos en Rockwell, ¿verdad? Prácticamente tenemos la mayoría de familias de I/O involucradas. Se crearon aproximadamente 250 faceplates distintos exclusivamente para las I/O. Se soportan las familias para los módulos de Compact Logics, los módulos de Control Logics, Armor Point, Flex I/O,
Armor.io, Point.io y las nuevas familias de los Flex 5000 y Compact 5000.io. Entonces, como vamos a observar más adelante en esta librería de iOS, se componen únicamente de faceplate. En este caso no vamos a tener instrucciones add-on. ¿Por qué se da esto? Bueno, muy sencillo, porque básicamente estos faceplates se comunican con la configuración hecha directamente en el controlador. Entonces, cuando agregamos un módulo de entradas y salidas, básicamente se crea un UDT, ¿verdad? Que es una variable que engloba indicadores e información del módulo, y esto es suficiente para comunicarla con el faceplate. Aquí, bueno, en la presentación tenemos como dividido en faceplate para entradas y salidas digitales y faceplate para entradas y salidas analógicas. Del lado digital vamos a observar, en este caso es un módulo de 16 canales digitales de entradas y bueno, se va a tener la opción de configurarle la descripción, ¿verdad? Para identificar cada canal. En este caso son de 16 canales de 0 a 15. Vamos a tener un indicador que en este caso azul va a estar relacionado a cuando el canal está en on, está en true, ¿verdad? Está en 1, y en gris cuando el canal está en 0, en off o en false, ¿verdad? En el caso de que tengamos un módulo dañado, como es, aquí se observa en el lado de las digitales, en la imagen inferior, cuando tengamos un módulo dañado o en fallo, se indicará en el mismo faceplate, ¿verdad? Con un not ready y se indicará la razón del fallo. Entonces, esa es una herramienta bastante útil de la que vamos a poder disponer para atender rápidamente cualquier problema. E incluso si el fallo no se da en el módulo como tal, sino se da en un canal en específico, ¿verdad? Vamos a tener, se nos va a indicar, el módulo va a estar en ready, pero se nos va a indicar con un recuadro en amarillo los canales que están en fallo. Un punto ahí es que los canales estos que quedan en fallo van a quedar con el último estado bueno, ¿verdad? Conocido. Del lado analógico, es similar, cambia un poco, tiene algunas diferencias. Obviamente ya no es un indicador discreto, sino es un número, ¿verdad? Real asociado, en este caso a la variable que estemos o que estemos monitoreando en ese canal, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Variables de nivel, de flujo, temperatura, velocidad. Y similarmente a los faceplate para las digitales vamos a tener indicadores cuando ya sea el módulo o el canal se encuentre en fallo. Entonces, cuando el canal se encuentra en fallo, lo que va a saltar es una alarma. Por ejemplo, si es una señal de 4 a 20 y sobrepasa los 20 miliamperios, se nos va a indicar con una alarma de high high o una alarma de low low en caso de que baje los 4 miliamperios. Y si el módulo como tal entra en fallo, ¿verdad? Se nos va a indicar igualmente que con el de digitales, con un not ready. Y se nos va a indicar cuál es la razón del fallo. Bueno, aquí abajo vamos a tener o se incluyen en las librerías los botones y una interfaz, perdón, para accesar a los distintos faceplates de las I/O. Entonces, ¿verdad? Para accesar a estos faceplates, yo voy a tener, podría generar una pantalla donde puedo replicar, ¿verdad? O puedo representar en la HMI la configuración de hardware que tengamos instalada en nuestra planta o en nuestras máquinas. Entonces, nuestra configuración, ¿verdad? Va a estar compuesta generalmente por una fuente, un controlador y módulos. Y a partir de este dibujo, ¿verdad? Yo puedo accesar a los diferentes faceplates. Después vamos a tener faceplates o una librería dedicada para sensores
con capacidad de comunicación IO-Link, ¿verdad? En este caso, por ahí tenemos un par de ejemplos. Para los que no están muy familiarizados tal vez con el término IO-Link, rápidamente es un estándar de comunicación, ¿verdad? Para sensores inteligentes. Entonces va más allá de tener una señal analógica única, ¿verdad? O digital, ¿verdad? Sino que vamos a tener mayor información del mismo sensor. Bueno, en los ejemplos que se muestran, tenemos el primero, que es un módulo IO-Link Master de Point.io, en este caso de 4 canales. Y una diferencia interesante es que se indica el modelo, como se observa aquí en este primer faceplate, del sensor que tengo conectado a ese canal, ¿verdad? Además, vamos a tener indicadores de trigger con su estado, ¿verdad? On, off, y obviamente vamos a tener el indicador analógico del sensor. Con respecto a los fallos de canal o módulo, básicamente es muy similar a lo que expliqué anteriormente, es igual, ¿verdad? Se nos indica con un recuadro en amarillo si entra el fallo del canal y con un not ready si entra en fallo el módulo. Y bueno, en este otro ejemplo, lo que vamos a tener son faceplates hechos exclusivamente para los sensores, ¿verdad? No para el módulo de entradas IO-Link, sino para los sensores propiamente. Entonces, bueno, en la imagen muestra un ejemplo de un sensor 836P, que este sensor es un transmisor de presión de Rockwell. En estos faceplates vamos a ver con mayor detalle la información proveniente de cada uno de los sensores. Las características principal, y esto es importante recalcarlo, de estos faceplates es que tienen la capacidad de configurar el sensor directamente desde ellos, como lo podemos observar en este par de faceplates mostrados aquí abajo. Entonces podemos configurar en tiempo real desde una panel view un sensor con capacidad de comunicación IO-Link. Bueno, en esta diapositiva observamos los pasos para lograr configurar nuestras librerías, ¿verdad? O un objeto de la librería. Vamos a ver que el proceso está diseñado para hacer que la importación y la configuración de estos objetos se haga de forma sencilla y de forma rápida. Se muestra pasos para configuración de Logix Designer y para configuración de View Designer. El Logix Designer, recordemos, es el entorno de programación de Studio 5000 para generar aplicaciones para un controlador Compact Logix o Control Logix, ¿verdad? Entonces es el software para programar PLCs, Compact Logix, Control Logix. El View Designer es el entorno de Studio 5000, ¿verdad? Igualmente, pero para generar aplicaciones para las Panel View 5000. Más adelante voy a explicar, pero hay librerías también compatibles con Factory Talk View SE y ME, ¿verdad? Para las Panel View Plus 7, Panel View Plus 6 y el Factory Talk SE, el SCADA, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, vamos a hacer una demostración con el entorno completo de Studio 5000, tanto Logix Designer como View Designer. Repasando un poco los pasos, básicamente en el Logix Designer son 3 y en el View Designer son 4. En el Logix Designer lo primero que tenemos que hacer en este caso es copiamos, más bien, si en el Logix Designer lo primero es agregar y configurar, ¿verdad? El módulo del dispositivo. En este caso si es un variador, entonces agregamos el variador, ¿verdad? En nuestra aplicación de Logix Designer. Después, lo que hacemos es importar la librería, o más bien la instrucción add-on para el dispositivo, y esta instrucción está en la librería.
Esta librería básicamente es una carpeta que descargamos de internet, de la página de Rockwell, y en ella están todos los add-on para todos los dispositivos. Y finalmente en el Logic Designer vamos a asignar este módulo o esta instrucción add-on que acabamos de cargar al dispositivo que definimos en el paso 1, ¿verdad? Y bueno, ahí definimos el nombre de la instancia, ¿verdad? Para poder comunicarlo luego con el View Designer. En el View Designer, lo primero que tenemos que hacer es copiar el faceplate de la librería y pegarlo en nuestro proyecto que vamos a cargar a la Panel View 5000. Luego de esto, lo que hacemos es copiar y pegar un botón, ¿verdad? Que nos permitirá abrir el faceplate del objeto. Después, paso 3, lo que hacemos es asignar el controlador del proyecto, ¿verdad? Si estamos trabajando con un CompactLogix, entonces asignamos el CompactLogix, el archivo del proyecto en View Designer, y finalmente lo que tenemos que hacer es asignar al botón para que abra el faceplate y asignamos los tags de la instrucción add-on para poder visualizarla en ese faceplate. Bueno, entonces vamos a realizar este procedimiento de configuración en Studio 5000 con un ejemplo práctico. Aprovecho para mencionar tal vez un punto importante aquí. Estas librerías de objetos de momento no están disponibles para las plataformas ni Micro 800 ni MicroLogix. Está únicamente para el entorno de Studio 5000, ¿verdad? Con los controladores CompactLogix y ControlLogix. Bueno, entonces para el ejemplo práctico, en cuestión de hardware, lo que estoy utilizando es el que se muestra en estas imágenes. Básicamente es un CompactLogix L36, 3 módulos de entradas y salidas locales. Tengo una estación aquí remota con Point.io, con 3 módulos, ¿verdad? Digitales. Después tengo 2 módulos Armor de entradas y salidas digitales. Y finalmente tengo un variador PowerFlex 525, ¿verdad? Con Ethernet integrado. Y por aquí estaba un Stratix 2500, un switch. Para la HMI, la voy a trabajar con un simulador, ¿verdad? Con el simulador integrado que trae el BioDesigner. Y de esa forma se implementa el ejemplo. Bueno, aquí básicamente todo lo tenemos conectado mediante comunicación Ethernet, ¿verdad? Entre sí. Entonces, bueno, a continuación lo que voy a reproducir son algunos videos y voy a ir explicando paso por paso qué es lo que hay que ir haciendo. Entonces, bueno, les recuerdo este webinar va a quedar subido en YouTube. Entonces, en dado caso, cuando estén desarrollando sus proyectos y necesiten recordar algo o tengan alguna duda, pueden venirse a este video, ¿verdad? Y ir desarrollando paso por paso lo que yo voy a ir haciendo aquí. Básicamente yo inicio con un proyecto nuevo del todo, ¿verdad? Tanto en Logic Designer como en View Designer, ¿verdad? Entonces lo pueden tomar como referencia. Lo primero en este caso que hacemos va a ser abrir el Studio 5000, ¿verdad? Vamos a iniciar con un proyecto nuevo, como les mencioné anteriormente. En este caso seleccionamos nuestro controlador, que va a ser un L36, como les mencioné, y definimos un nombre. En este caso yo le voy a colocar Webinar Librería de Dispositivos. Ok. Y le damos a Next. Y le damos a finalizar. Si vieron ahí rápidamente, la versión que estoy trabajando es la versión 32. Esto es importante, no todos los objetos son compatibles con todas las versiones. ¿Con qué versiones son compatibles al fin y al cabo los objetos? Bueno, muy sencillo.
Cuando yo descargo la librería, ahí viene un PDF, ¿verdad? Con la librería. Yo abro ese PDF y me va a indicar con qué versiones es compatible qué objetos. Entonces me va a indicar la versión compatible para Studio 5000 y la versión que es compatible para Logic Designer y para View Designer. Lo primero que voy a hacer es agregar los módulos locales de entradas y salidas. Bueno, el primer módulo en el slot 1 tengo uno de entradas digitales de 16 canales, un IQ 16F. Asignamos un nombre, ¿verdad? En este caso, y listo. Luego voy a agregar un módulo de salidas digitales, salidas a relé en este caso. Este es de 16 salidas y va a quedar en el slot 2. Como nombre queda módulo DO 1769. Y finalmente, como son 3 módulos, voy a agregar uno último que es de entradas y salidas analógicas. Es un módulo mixto. Perfecto. Este tiene 4 canales de entrada y 2 canales de salida. Entonces, en este caso va a quedar en el slot 3 y el nombre va a ser módulo AIAO-1769. Es importante habilitar los canales, ¿verdad? Por defecto vienen deshabilitados, entonces básicamente los habilitamos. Ya ahí quedaría los módulos locales. Ahora voy a agregar la estación de Point.io, ¿verdad? Entonces primero configuramos lo que es el adaptador AENTR. En este caso, como se visualiza en el Factory Talk Links, tiene la IP 192.168.1.8 y vamos a indicar que el chasis va a ser en este caso de 4 slots, uno para el adaptador y 3 para módulos. Vamos a configurar un módulo de entradas digitales, un módulo de 8 entradas digitales. Luego vamos a configurar un módulo de 8 salidas digitales, ¿verdad? En este caso queda en el slot 2 y le vamos a indicar como nombre módulo DO 1734. Al fin y al cabo el nombre que indiquemos aquí es indiferente. Y finalmente agrego un último módulo que es un módulo mixto de entradas y salidas digitales. En este caso módulo DIDO 1734. Verificamos el proyecto y agregamos ahora los módulos Armor de entradas y salidas. Primeramente, bueno, tenemos 2. Tenemos el de entradas digitales de 8 canales, que es este que está aquí. A ese le vamos a asignar un nombre similar a los otros. Al fin y al cabo les estoy eh, asignando ese número que identifica la familia, ¿verdad? Del IO. Este módulo tiene la IP 192.168.1.9 y por último se agrega el módulo de salidas digitales, que en este caso es de 8 salidas digitales. Igualmente, asignamos, como lo venimos haciendo, asignamos un nombre que nos permita identificar fácilmente qué módulo es. Y la IP es 192.168.1.10. Y por último, bueno, vamos a agregar el variador PowerFlex 525. Este variador PowerFlex trae integrado la comunicación Ethernet IP, trae embebido, entonces seleccionamos ese modelo. Aquí hacemos una configuración rápida, básicamente le ponemos un nombre que lo identifique,
En este caso yo le voy a poner variador PowerFlex 525. Y luego, bueno, la IP, ¿verdad? La IP, en este caso nos vamos al Factory Talk Links y observamos que la IP del variador es 192.168.1.15. Y le damos OK. Ya quedaría entonces configurado el variador de frecuencia. Y finalmente voy a agregar el Stratix 2500, que el tema aquí es que todavía no hay, no se tienen lanzados por parte de Rockwell los objetos para el Stratix 2500. De hecho, ningún Stratix sobre la plataforma de View Designer, es decir, sobre PanelView 5000. Sí se tienen faceplate para las plataformas de Factory Talk View, pero para la PanelView 5000 todavía no hay faceplate para los switches Stratix. Bueno, entonces aquí aquí cargamos el Stratix 2500, cuyo código es 1783LMS5, ¿verdad? Y ese Stratix tiene la IP 192.168.1.200. Listo, ya prácticamente tenemos toda nuestra configuración de hardware creada, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer es descargar la aplicación al controlador y ya tenemos hecho el primer paso. Entonces, como observaron, agarré un proyecto en blanco y lo que hicimos en este paso fue crear nuestro hardware, ¿verdad? Y ahí quedaría. Ahora sí, ahora continuamos entonces, una vez que tenemos nuestro proyecto, lo que vamos a hacer en este caso es hacer una configuración aquí en el variador PowerFlex. Entonces, primero, lo que vamos a verificar es lo que es la versión, ¿verdad? Que en ese caso que anteriormente creamos el PowerFlex, pero no vimos la versión, en este caso tiene la 5.001. Y también debemos configurar estos parámetros de aquí, ¿verdad? Estos parámetros lo que nos permiten es, al fin y al cabo, definir una estructura de variables que vamos a necesitar para visualizar estas variables en los faceplate en la panel view, ¿verdad? Entonces, básicamente para este variador tenemos que cargar estos faceplates. Voy a mencionar algo importante aquí. Cuando descarguemos la librería, ahora voy a abrirla para que ustedes la vean. Con cada objeto va a ir agregado un video. Es un video donde explica paso por paso para cada objeto en específico cuál es el procedimiento para integrarlo tanto al entorno de Logix Designer como al entorno de View Designer. Entonces, ¿verdad? Tener claro que esto que estoy haciendo yo aquí, para este variador en específico, posiblemente para el variador 755 sea un poco diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuáles son esas diferencias? Bueno, cuando descargo la librería, va a ir para cada objeto un video al que puedo ver en caso, ¿verdad? En el momento en que esté por integrar el objeto en mi aplicación. Bueno, en este caso estamos descargando la aplicación o los cambios que hicimos, ¿verdad? En el programa los estamos descargando al controlador eh, y con esto ya quedaría la parte del variador PowerFlex configurado, ¿verdad? Lo que nos hace falta ahora es agregar la instrucción add-on, que eso todavía no lo hemos hecho.
Entonces, nada más para verificar, ¿verdad? Me vuelvo a conectar. El variador está en falla porque perdió comunicación cuando le descargué la aplicación al controlador, pero básicamente reseteo la falla del variador y podemos observar que estas variables que configuramos anteriormente ahí quedaron cargadas. Prácticamente con esto ya tenemos definida la configuración de hardware. Ahora vamos a ver lo que es. Vamos a ver cuál es el video. Este que está aquí. Lo primero que vamos a hacer en este caso es salir de línea y ahora sí vamos a programar nuestro instrucción add-on. Entonces, en este caso, importamos esa instrucción. En este caso yo la tengo ya descargada, está en mi carpeta de descargas, ¿verdad? Ahí está todas las librerías, buscamos la de Power, buscamos la de velocidad y buscamos aquí en Logix Designer, ¿verdad? El add-on, lo que va a hacer es cargarlo. Configuramos o asignamos este objeto ya al variador, ¿verdad? Al hardware que previamente configuramos. Después asignamos los tags de entradas y salidas que previamente ya se crearon de forma automática cuando creamos el dispositivo. Entonces va a haber una de entradas, una, variables de entradas y variables de salida. Y finalmente lo que vamos es a reemplazar el nombre de la instancia por una que nosotros definamos. Entonces, de esa forma le vamos a dar una personalización ya al bloque. Ya ahí listo, se cargó de forma bastante rápida, eliminamos esa línea y ya quedó listo. Entonces, básicamente aquí configuramos y descargamos la aplicación. Eso fue todo, como vieron, súper sencillo de importar la librería en el entorno de Logix Designer, ¿verdad? En cuestión de prácticamente segundos, generamos una aplicación muy completa, estandarizada, validada, probada, para controlar un variador PowerFlex 525. Listo, ya una vez que tenemos vamos a ver, aquí está repitiendo el video. Ya una vez que tenemos listo la configuración del el add-on en nuestro entorno de Logix Designer, lo que vamos a hacer es abrir o iniciar nuestro proyecto de View Designer. Entonces, recordando, el View Designer es parte del entorno Studio 5000. Abrimos el Studio 5000, buscamos aquí al lado izquierdo donde dice View y definimos un nuevo proyecto. En este caso, observen que yo voy a utilizar la versión 6. La versión 6 es la última de View Designer, fue lanzada el pasado viernes y bueno, es la más actualizada. Una vez que se genere el proyecto, vamos a observar, es un proyecto que está en blanco. Y lo primero que tenemos que hacer, según los pasos que expliqué anteriormente, es en View Designer, copiar y pegar nuestros faceplates. Entonces,
Lo que es la configuración del controlador la vamos a hacer luego. De momento vamos a darle cancelar ahí. Y aquí lo que voy a hacer es abrir una aplicación temporal de View Designer en versión 6. Como ven, le voy a poner como nombre temporal. ¿Esto por qué? Bueno, los objetos de la librería fueron creados en View Designer versión 4. Entonces, el procedimiento para yo actualizar esas librerías de versión 4 a versión 6 para poder utilizarlas en mi aplicación es este. Creo un proyecto nuevo en versión 6, como vemos en pantalla, ¿verdad? Eh, Ahora nos vamos, le damos cancelar, no vamos a configurar ningún controlador, nos vamos a archivo y cerramos este proyecto. No cerramos el View Designer, sino únicamente ese proyecto. Y lo que vamos a hacer es abrir el proyecto de la librería, ¿verdad? Donde tenemos el faceplate del 525. Entonces, como se observa aquí en ese mensaje, ese faceplate fue creado en ese caso en versión 5, que yo estoy usando es versión 6, entonces tengo que convertirlo. En temas de compatibilidad no va a haber ningún problema, yo puedo hacer ese procedimiento para poder utilizar la librería en las nuevas versiones. Básicamente es un proceso que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Para todas las librerías. En este caso estamos importando la del PowerFlex 525, pero más adelante vamos a hacer una importación eh, de las librerías de I/O. Entonces este procedimiento también lo tenemos que hacer. Entonces, vean por favor aquí en esta aplicación que se acaba de abrir que tenemos un Launch Faceplate, que es un botón, y después aquí donde yo voy a entrar tenemos el Faceplate del PowerFlex. En este caso, sencillamente, Control C, Control V, clic derecho copiar, clic derecho pegar, y lo que hacemos es copiar y pegar el botón también, ¿verdad? Son los dos elementos que tenemos que copiar y pegarlo en nuestro proyecto. Y eso es lo único que ocupamos. Ya podemos cerrar el archivillo que abrimos del objeto de la librería y ahora sí, ya nos vamos a nuestra aplicación de View Designer y lo configuramos. Entonces yo aquí lo que hice fue identificarlo, ¿verdad? El botón, yo puedo editar ese botón, puedo cambiarle color, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiarle letra sin ningún problema. Eh, en este caso, el siguiente paso, luego de copiar y pegar esos elementos, es configurar mi controlador en el proyecto. Entonces, en este caso, asignamos como un nombre CompactLogix L36. Es indiferente el nombre que le asignemos. eh, y después me pide ubicar el archivo ACD del proyecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo estoy utilizando ese. Y después tengo que configurar el path, ¿verdad? O la ruta para comunicar el simulador del View Designer que voy a correr ahora más adelante con el controlador, que sí es un controlador físico. Entonces ya aquí tenemos configurado el controlador en el View Designer y terminamos con eso el paso 2. Y como paso 3, lo que vamos a configurar es nuestro botón, ¿verdad? El botón básicamente es muy sencillo. Lo que tenemos que indicarle, por ahí fue que se me perdió un poco el explorador, pero lo que tenemos en este caso que indicarle al botón es que cuando le demos clic, abra el faceplate, así de sencillo. Y también, además de abrir el faceplate, tenemos que configurarle, ahora vamos a ver, eh, las variables para asignadas para ese faceplate. Y aquí es donde lo configuramos. Entonces, buscamos en controladores, CompactLogix que creamos
en programas y en main program, que es donde importamos el add-on instruction, y lo que hacemos es cargar esa variable, PowerFlex 525. Y de esa forma ya tenemos nuestro proyecto listo para, en este caso, si tienen una pantalla panel view física, ¿verdad? En este caso lo que harían es descargar la aplicación a la panel view. En este caso lo que yo estoy haciendo es corriendo el simulador, ¿verdad? Bueno, y de esta forma ya tenemos aquí el simulador corriendo. Le doy clic al botón que configuramos. Se me va a abrir el faceplate. En este caso vemos que el variador está en falla, está en not ready, que es por falla de comunicación. Lo que hice fue resetearlo y ya ahí puedo controlarlo. Entonces defino yo una frecuencia y le hago un jog forward para arrancar el variador. Entonces ahí observamos indicadores de velocidad, indicadores de corriente y demás. Algo presente e importante a tener en cuenta es, bueno, que hay que configurar el porcentaje de FLA que tenemos configurado en el variador. Entonces, en ese caso, en el variador yo tenía configurado punto 2. Ese parámetro lo teníamos que configurar por ahí. Después está para la parte de tendencias, lo que son los límites máximos y mínimos, ¿verdad? Para yo poder observar los gráficos. Entonces ahí vemos cómo ya observo una gráfica de velocidad en Hertz y una gráfica de corriente en porcentaje de FLA. Y de esa forma ya tengo configurado y ya eso es todo el procedimiento que tenemos que hacer para utilizar la librería de objetos. En este caso, el objeto o el dispositivo que estamos controlando, ¿verdad? Y visualizando es un PowerFlex 525, pero igualmente, como lo mencioné antes, puede ser un arrancador suave, puede ser un relé electrónico, puede ser un sensor IO-Link, pueden ser un módulo de entradas y salidas y demás. Bueno, observamos que tiene la pantalla de tendencias, la pantalla de configuración y la pantalla de diagnósticos, dentro de la cual si yo ingreso ahí, bueno, me indica la fecha y la hora del fallo y me indica también la descripción. Ahí yo simulé pérdida de comunicación, desconecté el cable Ethernet y lo que me indica es que el dispositivo no está conectado, ¿verdad? Obviamente no está conectado. Yo lo que voy a hacer es volverlo a conectar, el variador sigue quedando en fallo y reseteo el fallo y ya vuelve a restablecerse. Entonces, para la parte de diagnósticos es bastante útil el implementar estos faceplate, porque de forma muy rápida y sencilla, como ya vieron, yo puedo controlar un variador de frecuencias sin ningún problema y de forma muy completa. Ahora vamos a configurar las IOs. Entonces, igualmente, como hicimos antes, vamos a ver si este es el video correcto. Creo que no. El video es este. Este es. Ya que tenemos configurado el PowerFlex 525, lo que voy a configurar ahora es los módulos de I/O. Para los módulos de I/O, recordamos, tengo módulos locales en CompactLogix, tengo módulos remotos en Point.io y módulos remotos en Armor.io. Entonces, igualmente, como lo hicimos antes,
lo que vamos a hacer es abrir un archivo temporal, ¿verdad? En versión 6 para poder cargar estas librerías. Bueno, ahí creo que ya se abrió el archivo temporal, como es el mismo procedimiento. Entonces, nos vamos, archivo, cerrar proyecto, y lo que hacemos es abrir proyecto, irnos a la librería y buscar, en este caso, vamos a utilizar una librería diferente. Ya no es de Power, sino es de I/O. Entonces, en este caso son módulos de Compact y observamos que igual me pide convertir el proyecto a una versión, a la versión 6, ¿verdad? Entonces hacemos el procedimiento de convertir, no hay ningún problema, sigue siendo compatible, ¿verdad? Y una vez que tengamos convertido este proyecto, lo que hacemos es copiar los faceplate y pegarlos en nuestro proyecto. Entonces, creo que por aquí ya estaba terminando de convertirlo. Dependiendo, en este caso la librería, como vamos a ver, es muy grande. Es decir, en este proyecto que estamos abriendo, si ustedes ven, están todos los módulos de entradas y salidas de Compact. Entonces, es una cantidad grande de faceplate, es una cantidad grande de dibujos, y todo está en esta misma librería, ¿verdad? Entonces, para entender bien, hay una librería de iOS y tengo aplicaciones para cada familia. Entonces, esta familia que abrimos aquí es la 1769. Hay una para la familia de ControlLogix, hay una para Point.io y demás. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar nuestros dibujos y copiarlos, ¿verdad? Primeramente para representar de forma gráfica nuestro hardware. Entonces, vamos buscando, en este caso ya yo agregué el controlador CompactLogix. Ahora voy a agregar la fuente. En este caso tengo una PA2, ¿verdad? Es únicamente el dibujo. Punto importante, de momento la librería de iOS es únicamente para iOS. No hay una librería que en este caso yo pueda eh, qué sé yo, conectarme con el controlador y visualizar estatus, visualizar, no sé, las comunicaciones y demás. De momento todavía no hay una librería, seguramente salga pronto, pero las librerías que hay de momento son para los módulos de I/O. Entonces, en ese caso, yo agregué el controlador y la fuente únicamente para visualización, pero funcionalmente no van a tener ningún aprovechamiento. Aquí lo que yo estoy haciendo igualmente es agregando los módulos, que son tres, de entradas digitales, de salidas digitales y de entradas y salidas analógicas. De momento, como les menciono, es únicamente visual. Aquí estamos copiando y pegando dibujos. De momento no estamos asignando variables, no estamos asignando nada. Únicamente es armando por ahí nuestra representación del hardware en el proyecto de View Designer. Entonces, recordando, el azul es entradas digitales, el verde es salidas digitales y este naranja es las analógicas. Por ahí se me olvidó copiar los nombres, entonces, o se me fue. Entonces, igual, copy-paste es una ventaja interesante. En estas nuevas versiones yo tengo la capacidad de seleccionar varios objetos, seleccionar varios faceplates, darle control C, control V o clic derecho copy y clic derecho paste, y de esa forma los puedo ir agregando. Entonces, como estamos viendo en pantalla, lo que estoy haciendo es buscando los faceplate de cada modelo en específico, ¿verdad? De los módulos que tengo instalados y copiándolos en mi proyecto de View Designer. Ahí me sale un mensaje de replace,
reemplazar un objeto, pero ese objeto es básicamente un dibujo de, de una X de estas rojas que permiten cerrar la ventana y todos los faceplay lo tienen. Entonces, como es el mismo objeto, básicamente tengo que, me indica reemplazarlo cada vez que cargue un faceplay. Y bueno, de esa forma creo que ya tenemos nuestra configuración de módulos locales hecha. Y como vieron y les mencioné anteriormente en el webinar, para las iOS yo no tengo que realizar ninguna configuración adicional en Logix Designer. Lo único que hice fue hacer esa configuración en View Designer. Aquí lo que estoy haciendo es asignando que cuando yo le dé clic al módulo, ¿verdad? Encima del dibujillo del módulo, me abra la ventana, en este caso del faceplate que ya cargué, ¿verdad? Y después, además de eso, como lo hicimos para el PowerFlex, además de abrir la ventana, tengo que pasarle, ¿verdad? Al faceplate los parámetros de ese módulo en específico. Entonces, bueno, ahí yo fue que me equivoqué y también para que lo tengan en cuenta y no se equivoquen ustedes, no es ahí donde dice Initial Tab, eso tiene que quedar en blanco, sino más bien es donde indica Module Tag, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que tenemos que compartirle es al faceplate los datos del módulo, ¿verdad? En específico y ningún valor inicial es requerido en este caso. Ahí yo lo que hago es simplemente lo borro y lo busco de nuevo en el módulo tag. Aquí lo que hago es buscar, ¿verdad? Es un local IO, entonces en el slot 1 y de esa forma lo cargo. Ya tengo mi primer módulo entonces configurado y así mismo voy continuando, ¿verdad? Entonces selecciono el módulo y le digo que el evento cuando lo presione sea para abrir el faceplate en específico de salidas digitales y después hago el enlace con las variables de ese módulo, ¿verdad? Esas variables se crearon en el momento en que yo agregué el módulo en en el Logix Designer. Entonces, cuando yo le di clic derecho a agregar módulo de entradas analógicas de CompactLogix o de salidas digitales de CompactLogix, en ese momento en que yo agregué ese módulo, se me generaron todas esas, por así decirlo, estructuras que estamos viendo ahí. Y finalmente, bueno, vamos a ver, falta por ahí el módulo de analógicas, pero el procedimiento básicamente es el mismo. En este caso ya tenemos configuradas las iOS, ¿verdad? Vamos a verificar el proyecto y observamos 0 errores, 0 warnings, guardamos y corremos el simulador. Entonces, bueno, aquí vamos ya a visualizar eh, o a usar, ¿verdad? Al fin y al cabo los faceplate, eso es todo el procedimiento que tenemos que hacer para utilizar la librería de objetos de I/O, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí tenemos el simulador que levantó, ¿verdad? Entonces vamos a observar que en nuestra pantalla principal tenemos el dibujito y le damos clic al módulo en específico y en este caso, bueno, el demo que yo tengo ahí tiene un par de selectores que me permiten manipular esas entradas y esas salidas. En este caso yo no le definí ninguna descripción a los canales, pero se puede configurarle una descripción para cada canal. Y bueno, recordando, en gris es false y en azul es true, ¿verdad? Y en las analógicas, ahí lo que me va a indicar es el valor analógico. Si yo tengo algún escalamiento configurado, obviamente se me va a replicar. En este caso, como lo que yo hice y ustedes vieron fue agregar el módulo únicamente, entonces me va a quedar
Ahí yo tengo un potenciómetro en el que estoy simulando el canal analógico, entonces me va a quedar en un rango de 0 a 32.000. Y de esa forma ya tenemos configurado nuestro faceplate. Vamos a ver, con los Point.io se hace de forma similar. Este no es el video, es este. Con los Point.io se hace de forma muy similar. Vamos a Studio 5000. En este caso yo estoy utilizando el mismo proyecto temporal para poder convertir las versiones de la librería, ¿verdad? De la versión 4.5 a la última versión, a la 6, ¿verdad? Entonces ahí lo que hago es abrir el archivo, el archivo temporal y cargo mi aplicación de Point.io, ¿verdad? Al fin y al cabo, está en la misma librería de iOS, pero está en otra carpeta que es la 1734, que es la familia que identifica el Point.io, y de esa forma yo hago la importación de todos los módulos de I/O. Entonces, primero lo que hago es copiar el, el módulo del adaptador de Ethernet, ¿verdad? En este caso, ese adaptador, como les comenté antes, va a ser únicamente para visualización, ¿verdad? En este caso, ese adaptador no va a tener ninguna funcionalidad, ¿verdad? No hay ningún faceplate asociado, porque de momento los faceplates son únicamente para iOS. Seguramente en algún momento van a liberar faceplates o librería de objetos para controladores y tarjetas de comunicación y demás. Y aquí yo voy armando básicamente la configuración es exactamente la misma. Ya una vez que tengo mis dibujos, ya digamos, ¿verdad? La representación del hardware, lo que voy a ir es copiando y pegando los faceplate, ¿verdad? Los voy copiando, los voy pegando y después les voy configurando, ¿verdad? Entonces, para el evento, en cuando yo haga clic encima del módulo, se me abre el faceplate debido y le estoy, en este caso, como ven en pantalla, comunicándole al faceplate las estructuras de datos. Aquí es importante y dejé que me pasara este warning. Cuando configuramos los módulos de Point.io es importante hacer lo siguiente y esto yo lo hice, lo dejé para que ustedes también lo vieran, por si les pasa lo cambien. En conexión debemos de configurar esto para los módulos de Point.io, ¿verdad? Este parámetro que estamos visualizando ahí, que es básicamente una configuración de conexión del dato. Debemos de configurar o realizar ese cambio. Básicamente ese es en los únicos módulos que hay que hacerlo. Ese procedimiento se muestra en el video, ¿verdad? El de la librería de objetos de I/O, ¿verdad? Del Point.io. Entonces, no se preocupen por si en algún momento encuentran que hay algunas diferencias. Para cada objeto hay un video asociado que está en la misma librería. Ese video lo pueden, de hecho es recomendable que lo vean, ¿verdad? Eh, Principalmente cuando están empezando a usar la librería, para que vean bien cuál es el procedimiento, porque si no, hay varios detallillos ahí que se pueden ir y les pueden ocasionar al final algún tipo de problema a la hora de compilar la aplicación. Bueno, ya ahí tenemos nuestros módulos de I/O, de Point.io configurados. Y finalmente para el árbol block, básicamente es igual, ¿verdad?
Aquí lo que hago es convertir la librería a la última versión. Aquí busco mis faceplates de esos módulos y copio mis objetos, ¿verdad? Copio y pego mis dibujos en la aplicación que estoy desarrollando. Y finalmente lo que hago es asignar, ¿verdad? Eh, la función de que cuando yo dé clic al módulo, ¿verdad? Se me abra el faceplate debido. Y obviamente tengo que comunicarle los parámetros de ese módulo en específico. Básicamente para ir agilizando es el mismo procedimiento. Hay un punto importante que también lo dejé en el Armor Block, en el de salidas digitales. No sé si lo han visto, si lo han estado viendo por ahí, ha estado en Warning. Básicamente ese Warning se debe a lo siguiente. Vamos a ver, yo creo que sí lo dejé por aquí. Se resuelve de forma muy sencilla. Entonces, el de entradas digitales está perfecto, no tiene ningún problema, pero el de está en not ready, está en fallo, ¿verdad? Entonces, eso básicamente se debe a que ese módulo necesita que le asignemos un máster para sincronización de tiempos. Entonces, muy sencillo, lo que hacemos es habilitar nuestro controlador como máster de sincronización y listo. Eso es ya automáticamente. Es un cambio que podemos hacer en línea y el error ya se elimina. Perfecto, esa fue como la demostración del proyecto. Em, Uno de los puntos claves de estas librerías es que se tomó, esto también me gustaría mencionarlo y que tal vez me entiendan bien. Estos puntos, uno de los puntos claves cuando se desarrolló estas librerías es que se tomó bastante tiempo y esfuerzo para optimizar estas estructuras de instrucciones programadas de tal manera que se tuviera una estandarización en la programación. Entonces, si ustedes ingresan y se ponen a observar em, con más detalle las instrucciones, van a ver que tienen muchas, por lo menos la estructura la tienen bastante similar. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, básicamente para que podamos nosotros conectar estas nuevas librerías de objetos con aplicaciones ya definidas, ya sea por nosotros mismos, ¿verdad? O provenientes de, por ejemplo, la librería de máquinas o, por ejemplo, la librería de proceso, que es la que usualmente conocemos como Plan PAX. Entonces, esa estandarización nos permite eh, hacer compatible, comunicar estas nuevas librerías con las librerías un poco más viejitas, como lo son la librería de proceso, la librería de máquinas. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva, rápidamente, tenemos un motor de inducción, el cual puede ser controlado o por un arranque directo, por así decirlo, ¿verdad? O por un variador de frecuencia. Entonces, básicamente son aplicaciones diferentes. Pero al lado de la aplicación, yo puedo tener o una bomba o una banda transportadora en este caso. Entonces, eso me permite a mí el mantener este estándar es que cuando, por ejemplo, yo decida, bueno, ya no quiero trabajar la bomba con arranque directo, sino colocarle un variador de frecuencia, no tenga que realizar un cambio en la programación de la lógica de control de la bomba, ¿verdad? Sino que únicamente cambio mi objeto de arrancador y dejo mi objeto de aplicación completamente igual, ¿verdad? Entonces, estas son algunas ventajas de estandarizar eh, nuestras programaciones, ¿verdad? Al fin y al cabo, el que la implementación se haga de forma compatible, ¿verdad? Que no tenga problemas en un futuro.
¿Cómo acceso yo a estas librerías? Bueno, ya vamos terminando. Estas librerías las acceso. Si me voy a la página de Rockwell, aquí espero que estén visualizando. Vamos a ver si aquí están visualizando mi pantalla, mi explorador de internet. Muy sencillo, rockwellautomation.com, la página principal de Rockwell. Nos vamos a Support, nos vamos a Compatibility and Downloads. Y como vemos en la presentación, buscamos Application Content. Entonces, lo buscamos por aquí. Es este que está aquí, ¿verdad? Entonces nos va a salir 5 productos encontrados y aquí vamos a tener entonces las librerías disponibles. Como les mencionaba, tenemos una librería de I/O exclusiva, tenemos una librería para sensores con I/O Link, tenemos una librería para máquinas y tenemos una librería para Power, todo lo que son variadores, arrancadores, servo drives y demás. Por aquí no aparece, pero también está la librería más conocida de Rockwell, similar, que sería la librería de proceso, que usualmente se le conoce también como la librería de objetos del plan PAX. Para descargarla es muy sencilla. Básicamente selecciono aquí, selecciono mi librería, le doy Downloads y le doy aquí en la flechita esta gris, lo selecciono aquí y ya la puedo descargar, ¿verdad? Por ejemplo, esta librería de I/O que trae todas las familias que ya vimos anteriormente de ControlLogix, CompilLogix, PunIO, Arbor.io y demás, pesa 575 megas y la puedo descargar. Y así lo puedo hacer con las demás librerías. Como les mencioné antes, yo ya las tengo descargadas aquí. Ustedes las pueden descargar cuando quieran, son de acceso gratuito. Creo que sí les va a pedir tener un usuario en Rockwell, pero eso lo pueden hacer ustedes cuando deseen. Y yo aquí las tengo, entonces la librería de I/O es esta. Se les descarga como un .zip, yo ya las descomprimí. La librería de dispositivos, como vimos, hay dos, la del máster y la de sensores. Tenemos la librería de máquinas, que esa está, básicamente ahí lo que hay son ya aplicaciones, qué sé yo, ya lógicas de control o estrategias de control bien definidas. Aquí incluso yo tengo la librería del plan PAX, ¿verdad? Que es bastante amplia, es una librería que tiene ya prácticamente 10 años de haber salido. Y tengo la librería de Power, ¿verdad? Donde tengo el control del E300 o el arrancador suave, tengo el control de mis variadores, de los PowerFlex, o tengo en este caso aquí los Kinetics. ¿Qué viene con cada objeto? Entonces, como los mencionaba, generalmente se van a encontrar, además del archivo, ¿verdad? Ya sea en este caso L5X de de Logix Designer o VP del View Designer, se van a encontrar con videos que les van a decir cómo importar y configurar ese objeto en específico. Hay algunos objetos que tienen ciertas consideraciones, como los mencioné anteriormente, que es importante tener en cuenta para que no dé errores o warnings a la hora de compilar. Entonces, es importante darse una idea de cómo se hace la configuración, por lo menos al inicio. Y después en algunos viene un video donde hace una demostración. Entonces, si por ejemplo no están muy seguros de de qué tan funcional me va a hacer ese faceplate o ese objeto, pueden ver ese video, son videos súper rápidos y entonces ahí van a ver todas las funcionalidades que tiene ese objeto y van a encontrar si les es útil o no, ¿verdad? Y así están objetos para Logix Designer, para View Designer, para FactoryTalk View ME y para FactoryTalk View SE. Y bueno, ya prácticamente con esto terminamos el webinar.
les recuerdo nuevamente, como lo mencioné al inicio del webinar, este video va a quedar subido al canal de YouTube del Patrón, por si en algún caso, por si en algún momento, ¿verdad?, quieren retomar algún asunto del que vimos el día de hoy. Adicionalmente, la presentación y documentación se les estará enviando prontamente por correo electrónico. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento en el chat. Vamos a ver por aquí. La pueden hacer en el chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a dar un par de minutos tal vez para... Bueno, por ahí Manuel Castillo nos pregunta, ¿esas tendencias solo son en tiempo real o puedo configurar un datalog e ir guardando? Estas tendencias, las que yo visualizo en este caso en ese faceplate, es de momento solo en tiempo real. Sin embargo, yo puedo configurar independientemente el data logger de mi panel view para ir guardando esas tendencias sin problema. Pero si de momento, digamos, esas que se están visualizando ahí, solo es en tiempo real. Importante aquí, ¿verdad? También mencionar estas librerías de objetos, las podemos modificar, es de código abierto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren agregar un parámetro que no está visualizado ahí, lo pueden hacer. Sí, se tienen que involucrar un poco más, pero si quieren agregar algún parámetro que no ven, ¿verdad? Lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y por ahí nos preguntan que esto es en relación con las gráficas vistas en el faceplate del 525. Ok, sí, relacionado correcto a eso. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a aprovechar ya en los momentos finales y me gustaría recalcar finalmente o dar algunas conclusiones del por qué usar estas librerías, de qué tan importantes o qué beneficios podemos obtener de ellas. Bueno, primero voy a agilizar el desarrollo de mis aplicaciones. Como vimos, hicimos una aplicación con bastante hardware y control de variador de frecuencia y demás en poco tiempo. Es decir, poco tiempo es igual a una programación eficiente, porque también, además de que fue rápido, o sea, es una solución completa. Al fin y al cabo, estamos aprovechando, como mencioné al inicio de la presentación, eh, bastante información que nos está dando estos equipos inteligentes. Bueno, como lo mencioné, aprovechamos la información que me suministran todos los equipos de campo. En los faceplates los podemos observar, podemos incluso visualizar gráficas, visualizar algún tipo de alarmas. Además, logro estandarizar, y esto es un punto muy importante, estandarizar mis programas, ya que estoy utilizando instrucciones, primeramente, que están documentadas de cómo usarlas, ¿verdad? Están probadas y están validadas. Y en este caso directamente por el fabricante, que es Rockwell. Entonces, es una solución o una oferta, ¿verdad? Que da Rockwell y que nos podría ayudar bastante a la hora de desarrollar proyectos. Bueno, y finalmente, ¿verdad? Nos permite adaptarnos a las nuevas tecnologías, a todo el mundo de las comunicaciones, a estrategias de control avanzadas, ¿verdad? Que puede Rockwell definir y podemos nosotros aprovechar. Entonces, ¿verdad? Hay bastantes beneficios que tenemos en la librería. Igualmente, digamos, del lado de los integradores es muy interesante porque podrían estandarizar su programación y sin depender de quién realice el programa, ¿verdad? Al fin y al cabo va a ser el mismo. Entonces es más sencillo de entender por otras personas, incluso por el mismo cliente. Entonces es una opción con bastantes beneficios. Lo que vimos ahora estuvo un poco orientado al View Designer. Yo sé que tal vez es un entorno que no muchos conocen, pero es un entorno nuevo. Como vieron, es una panel view con diferencias
bastante importantes desde el punto de vista gráfico. Tiene otras diferencias, pero las que vimos hoy, los faceplate, el entorno de navegación es diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, aproveché para introducir un poco el entorno de programación de PanelView 5000, ¿verdad? Para que la vayan conociendo. PanelView 5000 es una plataforma, es la plataforma más reciente de PanelView y que tiene bastantes detalles interesantes. Entonces, si no hay más preguntas por ahí, veo que no hay preguntas adicionales. Bueno, me pueden escribir en cualquier momento en que les surja alguna duda, que tenga algún problema cuando estén usando la aplicación o las librerías, me pueden escribir al correo y con mucho gusto yo les ayudo. O me pueden llamar directamente, ahí está la extensión. Y sin más por el momento, esto sería. Reitero nuevamente las gracias por haber llevado el webinar y bueno, hasta aquí.